el día de hoy, Sí. día de hoy, agarraron en la República Mexicana en un tráiler a 100 y tantos migrantes. Nada más, licenciada, quiero que me digas, ¿dónde están los padres de 25 niños que tomaron hoy en la mañana sin familia? Vienen solos, niños de 6 a 12 años. Claro. ¿Dónde están? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están sus padres, sus abuelos? ¿Dónde está ese vínculo familiar? O sea, hoy en la mañana en el Distrito Federal, me levanté las noticias para ver si había algo agradable, porque sabía que el tema iba a ser fuerte y me encuentro con eso. Hoy en la mañana. Y Claro. nadie sabe cómo llegaron. ¿Sabes cómo agarraron al tráiler? Gracias a los gritos de los niños que decían, sálvenme, auxilio. Así se llaman. Hoy, señores, ven las noticias. Son chingaderas que esto sucede en el país, en el siglo XXI, y sobre todo en un momento donde el señor presidente quedó de entregar, los iba a recibir con alfombras. Claro. No digo con alfombras, iba a Pero de ser brazos históricamente, abiertos, claro. va a ser el cambio para brincar a Estados Unidos. 2018, campaña, al casi cierre de campaña. El mensaje para las personas migrantes fue un incentivo, un aliciente, una palmadita en la espalda de vengan. En México les vamos a dar visas humanitarias. Aquí van a poder trabajar los que quieran trabajar y los que quieran llegar a Estados Unidos podrán llegar porque pues somos un camino Claro. obligado. Incentivó un movimiento migratorio Claro. que se vio reflejado en una megacaravana para después de ese discurso. Eran 6,000 gentes que Sin llegaban, ser ¿no? todavía 6,000. presidente. Era todo el caballo de Troya. Sí. ¿No? Se iba a venir, iba a brincar. 6,000 gentes. Entonces- no llegaron, haz cuentas, ni 900. No. ¿Y dónde están? Están dando vueltas, Sergio. Sí. Están dando vueltas, son migraciones residuales. ¿Qué quiere decir una migración residual? Tú tienes dos fronteras para que todas y todos estemos en sintonía. Tenemos una frontera norte y tenemos una frontera sur. La gente ingresa por esta frontera, su punto de llegada es frontera norte. ¿Qué sucede? Del otro lado de la frontera tienes un presidente que dice, oye, pues sí, Donald Trump, nosotros todos pues nos lavamos las manos, ¿no? Porque era bien fácil acusarlo y decir que este señor xenófobo y estaba loco porque nos trataba mal a los mexicanos, pero no estamos viendo hacia dónde se fue esa política migratoria, no cambió. Hoy por hoy se sigue aplicando el título 42. Cambió de partido, pero no cambió Claro. de migración. Cambió de vocero. Política, nada más. Cambió de vocero. Entonces, tenemos un discurso ameno, amable, agradable, como el que tenemos también nosotros, como el que dimos nosotros, Sí. pero que luego bajamos a 21,000 efectivos a blindar y a convertirnos en el otro muro. Entonces, nosotros lo que hacemos, la gran política de Estado, es la reprimenda. Entonces, bajamos a todos estos soldados para blindar frontera sur y decir, aquí ya no entran más, porque si siguen llegando acá, me van a seguir jalando la orejita, y ya no quiero ese tema. Entonces, de este lado, el gobernador Abbott dice, esto es una invasión, señoras y señores, estamos invadidos, entonces esto requiere una medida máxima, así que declara invasión. ¿Y qué es declarar invasión para Estados Unidos? Que puedo salir perfectamente a disparar. A disparar. Así de sencillo. Entonces, esa es la gestión migratoria que tenemos en estos dos países. Es la militarizamos. La gran relación. que Claro, tenemos. la militarizamos en ambas fronteras. Entonces, ¿qué sucede? Si estás con un muro de militares de este lado y con otro de este lado, empiezas a dar vueltas. Entonces, yo les digo, no crean que todos los días están entrando miles y miles y miles y miles. Están dando vueltas porque los 30,000 que te envían de Estados Unidos para que sigan su proceso desde México están en México. Pero luego los agarran Y como está en Aguascalientes. Claro, los agarran como en Ciudad Juárez. ¿Y qué sucede? De Ciudad Juárez, tuvimos un alcalde, el maravilloso alcalde de Ciudad Juárez, que salió a decir, tolerancia cero básicamente, como Donald Trump, fue, aquí ya no les demos más, ya no les ayudemos más, porque ya no los queremos aquí, se nos está agotando la paciencia. Entonces,
Y la esperanza. Hizo un llamado, el alcalde hace un llamado a la ciudadanía en general a no apoyar a las personas migrantes. La reacción del Instituto Nacional de Migración fue redadas en los semáforos, que es donde venden los caramelos para subsistir, y esperar el proceso que estos dos acordaron, no ellos. Ellos dos los acordaron de esa forma. Y además, con leyes extraordinarias. Es hermosa O sea, la ley. La ley, no hay un capítulo que digas, no vale la pena. No, no es imperdible. ¿Oh, sí? No. Es una ley de verdad que dota de derechos a las personas migrantes que no los tenían hasta 2011, no los tenían reconocidos. Así es. Entonces, acá literalmente te dice todo el capítulo segundo, todos estos son los derechos de las personas migrantes, ¿no? Están contemplados. Están contemplados. Mas no están contemplados la humanidad en esos derechos. Hay cosas que la ley te permite y la sociedad te prohíbe. Así es. Y no es el único ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de esto. Entonces, ¿qué sucede? Que cambiaste la ley, pero dejaste el sistema funcionando. Entonces tienes a los servidores públicos que después de la masacre en Tamaulipas, de los 72 migrantes, que ahí sí le costó la cabeza a Cecilia Romero, inmediatamente, una cacería de brujas tremenda. Pero era del PAN, ¿no? Sí. Sí. Para finalmente, Sí. para Claro. finalmente. Ahí sí se hacían las cosas, ahí sí hay guillotinas cuando no funcionan, ¿no? Pues hay respuestas, cuando la respuesta es muy difícil de dar, lo más sencillo que puedes hacer es remover un funcionario público. Y no era fácil, Cecilia, era un ícono panista. Cecilia Romero es una mujer que, como a cualquier persona, merece todo mi respeto. A mí me parece que tuvo una gestión muy buena al frente del Instituto Nacional de Migración. Creo que a ella se le juntó el tema en ese momento de la guerra contra el narco, porque las rutas migratorias empatan así con las rutas del narco. Con la desgracia. Sí, entonces surge esta masacre en Tamaulipas que para nada tiene justificación, porque cuando ves los expedientes que ya se desclasificaron, te duele el alma entender que la gente en la que depositaste tu confianza para que te cuide, para que esto funcione, es la misma que te persigue, es la misma que te viola, es la misma que te mata. Claro. Porque en ese momento, cuando ves el expediente desclasificado, los mismos agentes del Estado, y estoy hablando de policías de cualquier nivel, y estoy hablando de agentes de migración, fueron los que entregaron a los migrantes. Sí. Fueron ellos los que los vendieron. Y a ellos los encontraron porque los encontramos con el tiro de gracia, amontonados en una bodega. Pero, y todos los que no encontramos, Sergio, y todos los que secuestran todos los días, y todos los que violan todos los días a las mujeres, es garantía. Sí. Ingresar a México es una fórmula infalible para que violen sistémicamente tus derechos, ser mujer, ser migrante. Y si las juntas, es infalible, te va a suceder. No es probable, te va a suceder. No hay una sola mujer que no esté relatando que fue violentada. No hay una mujer que no te señale, el 40% de estas mujeres señala a un agente del Estado. Entonces, se convierte en un callejón sin salida y es desesperanzador porque tienes una ley muy bonita y tienes una ley que contempla los derechos, pero tienes servidores públicos que son inhumanos y que tratan la migración como si fuese un delincuente, un migrante, ¿no? Su único delito es que el hambre le quema. En un país con hambre y de malos gobiernos. El hambre le quema y va a sobrevivir a como dé lugar. Y si esta es la opción, la única que veo, pues la tomo. La gente dice, ¿por qué se suben al tren? Porque cuando la gente viene y emigra, vende todo lo que tiene, lo poco que tiene lo vende. Se endeudan para migrar. Ellos han sostenido la economía de Tapachula. Tapachula no se vino abajo gracias a las personas migrantes, porque ellos traen dinero, Sergio. Claro. El tema está
en que en este desgaste y en esta rueda de hámster que están, cuando llegan aquí, pagan. Cuando llegan acá, pagan. No quieres que te rompa, tú ya traes un documento, ¿no? Una visa humanitaria. $600 o adiós. Y a los migrantes, no sabes la cantidad de relatos que tenemos de gente que dice, yo no puedo entender por qué a mí se subieron a un autobús a revisar. Me dijeron que vaya para una revisión, me bajaron, me rompieron mi documento, me metieron las manos en los bolsillos, sacaron lo que tenía y me entregaron a migración. Y entonces migración les da un oficio y dice el oficio básicamente, el señor Sergio, que es migrante, vino conmigo, Instituto Nacional de Migración, y me pidió por favor que se quiera regresar a su país. Entonces yo, instituto, pues le voy a dotar de un documento pues, para que él se regrese, ¿no? Claro. Porque él se quiere regresar. Entonces le voy a dar 10 días para que Sergio abandone el país con sus propios medios y se vaya de acá. Qué chingón. Y dice el migrante cuando lo lee, ¿en qué momento pedí irme? ¿En qué momento te pedí que destroces mi documento? La política de relaciones exteriores. Esa es la política de migración. Esa es la respuesta que estamos dando en el día a día, en el minuto a minuto. Eso es lo que está sucediendo. Y ese es el gran negocio de la desesperación. Porque estas personas traían dinero. Claro. Pero, mira, yo tengo de verdad una cantidad de mujeres sobre todo que vienen con sus hijos y me dicen, necesito que me ayude, a mí me contactan por redes sociales, necesito que me ayude porque ya no tengo dinero ni para darle de comer a mis hijos y me siguen pidiendo dinero las autoridades. ¿Y para qué les pedimos? De todo y para todo. Este café que a nosotros nos pudo costar 20 pesos. Si eres migrante, te va a costar 100 pesos. ¿Lo quieres o no lo quieres? Punto. Entonces, ese es el gran negocio de la desesperación. El negociazo que estamos haciendo de las personas migrantes, el migrante se convirtió en una moneda de cambio. Es una moneda de cambio. Y en dólares. Porque cobran en dólares. Ya Totalmente. no pesos, ¿verdad? No, totalmente. La moneda de esta cochinada es dólares. Totalmente. La verdad que es un tema muy fuerte, no lo vemos, pero cada día vemos muertes, vemos la corrupción, lo que dijeron que no iba a haber corrupción, pues yo lo veo a flote en todo. Siempre ha habido. Sí, siempre totalmente. Ha habido. Pero habían dicho que no iban a permitir. Claro. Y con los brazos abiertos, con alfombra, vénganse los que quieran, una marcha cada 6 meses de 6,000 gentes, se van a atorar allá y si no las tiramos al mar. A mí, ¿sabes qué me parece indignante? Que como sociedad sigamos solapando corruptos. Sí. Que como sociedad sigamos tapándonos los ojos y polarizando tanto la temática, porque cuando te atreves a mencionar lo que nosotros estamos hablando, seguramente los comentarios van a ser, y los muertos de la guardería ABC, y dices, por Dios, de verdad, vamos a seguir solapando este juego. Y cuando le toque a usted, ¿no le gustaría de verdad? Y se lo pregunto directamente, ¿a usted no le gustaría que estemos en esta misma mesa con la misma indignación, pidiendo explicaciones de por qué le sucede algo? Tomemos de verdad conciencia de lo que nos está pasando, Sergio. Si no tomamos conciencia de lo que nos está pasando, nosotros somos el siguiente número, porque aquí es bien fácil limpiarse las manos con estadísticas, pero cada número es una historia y cada historia es una persona y cada persona es un dolor aparte. Y hoy son ellos, hoy los que migran son ellos. Nosotros tenemos nada más 12 millones de indocumentados en Estados Unidos. ¿Y en el mundo? Los trataron igual. ¿Y en el mundo? En el mundo tenemos 13 millones, pero de mexicanos. 12 millones en Estados Unidos, o sea, el 97%, en 5 estados que tienen política antiinmigrante, lo cual quiere decir que su primo, su sobrino, su hermano, su papá, su mamá, su vecina, está siendo también maltratada. Entonces, si nosotros seguimos solapando esto y no nos preparamos para algo que no vamos a poder detener, como la migración, los países cambian, los gobiernos cambian. Pero son por malos gobiernos, ¿no?
Pues totalmente. Lo que pasa es que la migración Esta la tratan chingadera como son una por los malos gobiernos, ¿no? Sí. Es el origen. El origen es que donde tú estás, imagínate, ¿por qué migra una persona? Porque quien lo debe de cuidar lo persigue. Porque quien le debe de garantizar la seguridad es el que la violenta. Y cuando hablamos de menores de edad, Sí, caray. cuando hablamos de mujeres y de niñas, niños y adolescentes migrantes... Que era un tema que no se escuchaba, ¿eh? Hace 20 años no se escuchaba eso. No, revienta el tema de las niñas, niños y adolescentes en el mandato de Obama, porque se revientan los albergues y dicen, ¿a dónde los metemos? Y se dieron cuenta de la magnitud de niñas y niños que estaban en el tren. Y aquí lo vimos también. Sí. Acá pasan trenes y trenes y trenes. Todos los días. Y lo vimos la semana pasada en San Francisco de los Romos, que se levantó un mega operativo para asistir a 900 personas migrantes que venían en un estado de deshidratación preocupante y justamente los menores venían básicamente muriéndose. Entonces... No alcanzaban las aguas de los Oxxos. No alcanzaban las aguas de los Oxxos, no alcanzaban las manos. Sí. No había nada que alcanzara. Margarita desesperada. Totalmente, me imagino la responsabilidad que se le venía encima. Claro, imagínate. O sea, es una responsabilidad porque Era otro tipo de independientemente es una carnitas. persona que esté aquí. Sí, sí, sí. Es una persona que está aquí, que está transitando tu espacio. Sí. Entonces, cuando una persona transita tu espacio, en el espacio en el cual tú tienes esa responsabilidad de servir, por la ley es nacional, la ley de migración es nacional. Nos aplica a nosotros, los tratados internacionales nos aplican a nosotros. No es que estamos fuera, es que lo que ya está suscrito lo debemos de gestionar en cada estado. O sea, el tema de San Luis es preocupante, el tema de Guanajuato es preocupante, que haya redes de secuestro de migrantes es impresionante. Entonces, imagínate si estás al frente de un gobierno y te tocan estas situaciones. Entonces, los estados se tienen que responsabilizar por lo que la nación no se está responsabilizando. Lo que no está haciendo el gobierno federal, lo están sacando el pecho los estados, porque dicen, espérame, O los municipios. es que yo aquí lo tengo, los municipios, es que aquí está. O sea, yo no me puedo hacer el que no lo veo porque está ahí en la vía. Entonces, esa situación, de verdad, pues ahora sí que sí requiere seriedad, máxima seriedad, como cualquier tema, pero acá estamos hablando de que una omisión, yo siempre lo digo, Sergio, el mensaje no es lo que dices, es lo que no estás diciendo. Ese es el verdadero mensaje. Entonces, ¿cuál es el verdadero mensaje de todo esto? El convertir al migrante en un número, primero, en deshumanizarlo. ¿En una cruz? En una cruz. ¿No? Ahí es el final. O sea, hasta ahí llega la frontera, la cruz, ¿no? Totalmente. Y está cabrón. Totalmente. Y no es uno. Cuenten muchos. Muchísimos. ¿Sí? Muchísimos. Bien, no le vamos a seguir porque si no nos vamos a llorar eternamente. Pero el tema está cabrón. El tema está muy serio. No sé cuánto tiempo llevemos, pero a mí se me hizo eterno el tema tan fuerte. Ok, 40 minutos. Sí, creo que el tema va a dar para más. Esperemos que nuestros 3 lectores entiendan por qué mi seriedad y mi tristeza hoy. Porque el tema está cabrón. Sí. Bien, nos vemos pronto.